¿Quién es una persona curiosa? Perfecto, bajen su mano. ¿Qué características tiene una persona curiosa? ¿Qué tiene en común una persona curiosa con un científico? En las pruebas internacionales para el desempeño de ciencias, señala que 53 de cada 100 estudiantes están en el nivel 2 de desempeño de ciencias, que eso significa que tienen lo suficiente para desempeñarse en la sociedad contemporánea y puede aspirar a hacer estudios superiores. 52. Y 43 de cada 100 estudiantes están por debajo de ese nivel. Y solamente 2 en el nivel 5 o 6, que significa que utilizan de manera creativa, innovadora, autónoma el conocimiento científico para resolver problemas, pero además que pueden ocupar posiciones de liderazgo en el ámbito científico o en otros. Nacemos curiosos, ¿no? O una persona puede desarrollar la curiosidad. Imaginen a María, una niña preescolar. Brinca, salta, corre, juega, pero además tiene muchas preguntas. Quiere conquistar el mundo, hacer algo que cambie el universo y con muchas preguntas. Mami, ¿por qué llueve? Mamita, ¿por qué el cielo es azul? Mami, ¿por qué te casaste? Y bueno, la sociedad, nosotros, los padres, los maestros, con paciencia, o sea, con poca paciencia, a veces con nada de paciencia le decimos, ¿qué sé yo? Así son las cosas, así dice el libro, así lo hizo Diosito, pregúntale a tu papá, ¿no? Entonces María pasa a la primaria, pasa de caritas felices a equivocarse en algunas ocasiones y tacha, pero además rojo, circulado. En muchas ocasiones hace exámenes de geografía de una asignatura que vio al inicio de la escuela, aunque no lo recuerde, tiene que aplicar examen. Y en las clases, en ocasiones, se siente confundida. Algunas otras ocasiones siente interés por preguntar algo más y levanta la mano. Maestra, hace su pregunta. Y la maestra, bueno, María, ¿qué es que no te dije? ¿Que no estudiaste? ¿Que no leíste el libro? María comienza a relacionar que cada que hace una pregunta es o porque no puso atención o porque no está entendiendo. Y comienza a entender el juego, no hacer preguntas. María llega a la secundaria y en la secundaria álgebra. Le explican, el maestro, María no entiende. Le dejan 500 ejercicios, intenta el primero pero no lo puede hacer, los demás los copia. Participa en el examen, reprueba. En la clase de física se tiene que aprender de memoria la fórmula de la densidad, pero no entiende cuál es la diferencia entre la miel y la leche. Pero además es mala con la memoria, reprueba física. En el laboratorio de química, no toquen nada, lo van a romper. Ah, pero sigan la receta de la clase, de la práctica. Si se equivocan, reprueban. Si rompen algo, cobran el doble. Yo no sé por qué, pero siempre nos cobran el doble, ¿no? Cuando rompemos algo. En fin, en la secundaria, María no se siente capaz de elegir una carrera. Y entonces dice, bueno, si voy a estudiar, que sea algo que no tenga nada que ver con ciencia, que nada que tenga que ver con matemáticas y mucho menos con ingeniería. Y además eso coincide con estudios previos que muestran que la etapa en la que las niñas dejan de querer o de desear una carrera en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, mejor conocidas como STEM, por sus siglas en inglés, es la secundaria. Asociado a ello, en las mismas pruebas, los jóvenes, 45 de cada 100 jóvenes creen que la inteligencia es algo que no se puede modificar. María entra a la preparatoria. Ya en la preparatoria, María comienza a tener ideas de, bueno, pues después de la preparatoria intentaré estudiar algo. Y en fin, de alguna manera, María se especializa en responder exámenes. Porque ahí conoces todos los tipos de exámenes, ¿no? Examen parcial, examen final, de recuperación, extraordinario, de recursamiento. Y por ahí se están acordando exactamente. Aprendemos a responder exámenes. Levanta la mano quien usó en su vida diaria algo de lo que aprendió en la clase de física. Muy bien,
Gracias. Levanten la mano, ¿quién usó ayer algo de cálculo integral en su vida diaria? Muy bien, bájenla, gracias. Somos muy pocos. ¿Ven que sí nos preparan para responder exámenes? ¿Qué queda después de responder los exámenes, no? Entonces, María entra a la preparatoria. Yo soy maestra de preparatoria. Además, María va a entrar a la preparatoria y los docentes tenemos que saber para qué contexto estamos preparando a María. ¿Cuál es el contexto que enfrentará María y los jóvenes actualmente? Según el documento de los empleos del futuro, señala que la generación Z tendrá trabajos que aún no existen. El 65% de los trabajos que ellos estarán aplicando no existen y están asociados al desarrollo de la tecnología. Por otra parte, el Foro Económico Mundial señala que las competencias que se van a necesitar en los empleos del futuro tienen que ver de manera creciente los próximos 5 años con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero nuestros estudiantes en secundaria ya no quieren saber nada de eso y son las de mayor potencial de desarrollo. Por otra parte, tenemos que los empleadores en México, en general en Latinoamérica, no encuentran el talento que requieren. ¿Qué características tiene ese talento? Pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración, alfabetización científica. ¿Y qué hacemos en la escuela? Respondemos exámenes. De alguna manera, yo no elegí dar clases en bachillerato. Yo soy licenciada en Educación Física. Hice una maestría en ciencias, en neurociencias, que me encanta, porque yo cuando digo neurociencias dicen, ¡wow, qué padre! Por eso, ¿y de qué trabajas? ¿No? Hice un doctorado en ciencias biomédicas. Me apasiona ver las neuronas en el microscopio, ver la extensión dendrítica. Me gusta observar cómo funciona el cerebro, pero disfruto mucho cuando llego a casa y me dicen, hazte a un lado, hueles a rata. ¿No? Hice un postdoctorado en nanotecnología, pero bueno, yo elegí dar clases cuando me invitaron porque yo quería dar clases en una universidad, tener mi laboratorio, mi propia línea de investigación, seguir haciendo ciencia. Pero no tenía experiencia. Entonces dije, ok, me invitaron a dar clases en bachillerato, acepté para trabajar en la universidad. Di clases en bachillerato, 2011, imagínense la primera clase, 50 alumnos, todos sentados, todos de frente, todos en silencio, con la libreta sobre la butaca. Pero además, yo terminaba la superclase magistral, biología contemporánea, y al final de la clase, ¿entendieron? Sí. ¿Preguntas? No. Examen, 5. Y conforme pasaban los días y había un poco más de confianza, mi clase se volvió en el espacio de los pendientes. ¿Por qué no? Servicios escolares, orientación educativa o hasta comprar la torta para no formarse en el recreo. Dice, bueno, ¿qué está pasando? Y independientemente de que yo les trajera los resultados del laboratorio que ni siquiera estaban publicados, ellos se dormían en mi clase. Pues sí, llegó un momento en que me frustré, me sentía molesta, decepcionada y me pregunté, ¿esto realmente vale la pena? En ese momento, cuando yo veía llegar a mis estudiantes que se sentaban 7 de la mañana, nadie entra después de la maestra, entonces todos llegaban puntuales, se sentaban. Cuando comenzaban a abrir la mochila y sacaban la libreta y tenían el lapicero en la mano, muchas veces me pregunté, ¿y qué queda después del examen? ¿Qué queda después del semestre o del ciclo escolar? Mi postura es que lo que queda son patrones de pensamiento, patrones de comportamiento, pero el deseo también de aprender. Yo no lo estaba logrando. Los objetivos de las clases de ciencias experimentales son claros. Hay que desarrollar alfabetización científica, desarrollar pensamiento crítico, que los estudiantes entiendan los fenómenos, que los conecten con su vida real, pero yo no lo estaba logrando. ¿Qué era lo que yo estaba haciendo? Hacer preguntas, pero además las mismas preguntas que se hacen en las aulas desde hace 100 años. Hacían los mismos exámenes, pero además simplemente los cambiaba de orden. En las prácticas también hacían lo mismo. Los estudiantes llegaban y seguían una receta.
¿De qué manera yo quería incidir en mis estudiantes? ¿Cómo lo podría lograr? ¿Cómo podría lograr que no solamente se interesaran por mi clase, sino que además tuvieran el interés de aprender más de las ciencias? Lo que ocurrió fue que uno de mis jefes de docentes me dijo: oye, Diana, va a haber una semana de ciencia y tecnología. Yo, pues está perfecto. No, te invitamos a que des una charla. Yo, no, por favor, en la clase 50 se me duermen. De alguna manera, anticipar lo que iba a suceder en la sala con 150 era obvia, se iban a dormir. Y me dijo: no, pero espérame, no les des esas clases aburridas ni les hables de lo que hablan los científicos de manera aburrida. Porque no les hablas de la ciencia, de eso que te gusta, que todo el tiempo estás hablando, de eso que te apasiona. Y dije, bueno, ¿por qué no? Así es que regresé al laboratorio con mis compañeros y ya en el laboratorio lo que hicimos fue idear una situación muy parecida al laboratorio. Así es que decidimos llevar ratas al laboratorio. Imagínenlo. Ese día, ¿por qué no? Mi bata, guantes, lentes, una caja de ratas, la camada, las ratitas chiquitas, rositas, sin pelo, párpados y meatos auditivos cerrados, no se movían. ¿Para qué? Para explicarles a los estudiantes la conducta materna y cómo se modifica el cerebro en ciertas etapas. La otra caja más grande, pero además con escaleras, resbaladillas, una rueda sin fin y con ratitas de 12 a 13 años subiendo, saltando, brincando, yendo para todas partes, para explicarles a los estudiantes el proceso de plasticidad. Y entonces, ¿qué se imaginan que sucedió? Claro, se emocionaron. Y entonces ahí ocurrió la maravilla. Los estudiantes estaban interesados, emocionados, con convicción, pero además, lo relevante, estaban haciendo preguntas, se estaban comportando de manera curiosa. Y entonces ahí fue cuando decidí, dije, mi clase tiene que ser de otra manera, punto. Provocadora, que vivan la ciencia, que la experimenten, que registren, que pregunten, que se cuestionen. Ayudarlos a que sean curiosos, a que pasen de hacer preguntas básicas a preguntas complejas, a que guíen su atención, su curiosidad a temas complejos. Y así ha sido. Los chicos que han acompañado, que de alguna manera les gustó, les comenzó a gustar mi clase y ahora sí ya venían conmigo y me esperaban y todos hasta el final. Generé un espacio que le llamamos Club de Ciencias, donde los estudiantes que se comprometían desarrollaban prototipos para resolver problemas locales, desarrollando competencias del siglo XXI, las que se requieren para los empleos, con creatividad, con la capacidad de usar el conocimiento científico, la capacidad de colaborar, de gestionar un proyecto, líderes. Y ellos han participado en ferias a nivel internacional, colocándose entre los 3 primeros lugares, estudiantes de escuela pública. Es bien importante para mí el hecho de que ellos se consideren también líderes y que identifiquen que ellos pueden asumir también problemas y resolver los problemas importantes que tenemos como sociedad. En ese momento, mis alumnas en muchas ocasiones me preguntaban, maestra, ¿es en serio? ¿Bata? ¿Microscopio? ¿Ratas? Sí. Bueno, pero estudio en una escuela particular. No. Bueno, ¿su familia tiene dinero? No, tampoco. Cuando se daban cuenta que iba a congresos a nivel internacional, me decían, maestra, ¿y ahora dónde fue? Y ya saben, después de la historia que teníamos en el pasillo, me decían, maestra, pero no está casada, ¿verdad? Sí. Bueno, pero no tiene hijos. Sí, también. ¿Y entonces cómo le hace? Pues seguimos aprendiendo, en mi familia seguimos aprendiendo y seguimos haciendo que las cosas funcionen para todos. Sin embargo, en ese momento yo no me había dado cuenta que yo podía ser inspiración para mis alumnas y que ellas vieran que se podían dedicar a cualquier cosa. En mi clase desarrollo las habilidades científicas básicas, que ellos se sientan competentes y con la capacidad de elegir la carrera que ellos quieran y que no depende de reprobar un examen. En la ciencia, de las personas que hacemos ciencia, solamente el 30% son mujeres. Necesitamos la perspectiva de la mujer en la solución de los problemas. Entonces, recuerdan que no quería dar clases en bachillerato. Bien, yo agradezco el día de hoy a todos mis estudiantes que me han enseñado el camino. A través de ellos descubrí mi verdadera vocación, que es enseñar ciencia. Este objetivo realmente vale la pena. Hacer creer a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que realmente pueden lograr, que pueden elegir la carrera que quieran. En particular las mujeres.
Tengo un especial proyecto para acercar a más niñas a la ciencia. ¿Recuerdan a María? Se quedó en la preparatoria. Bueno, María, yo soy María. Mi nombre completo es María Diana Lorena Rubio Navarro. Terminé la preparatoria. Nunca me imaginé que pudiera estar haciendo ciencia. Soy la primera persona en mi familia que recibe un título universitario. Nunca me imaginé que pudiera hacer neurociencias. Yo llegué a la ciencia por accidente y me he mantenido en ella por curiosa. A veces no nos alcanza el conocimiento que tenemos para hacer cosas diferentes, pero ¿qué es lo que sí tenemos? Preguntas. ¿Y qué es lo que yo he tenido todo el tiempo? Preguntas. ¿Cómo me considero una persona curiosa? Pero ahora quiero que los estudiantes desarrollen esa curiosidad. Esta trayectoria de más de 11 años en el bachillerato me ha llevado a hacer innovaciones pedagógicas, a tener colaboraciones a nivel internacional, a que mis estudiantes sean reconocidos a nivel global como líderes. Divulgo la ciencia, las neurociencias aplicadas a la educación. Tengo una red de docentes en media superior, mujeres, tratando de empoderarlas para que inspiren a más mujeres a elegir estas carreras. Eso me ha permitido tener el reconocimiento por el movimiento STEM en la convocatoria de docentes extraordinarios como la mejor docente en STEM de México, una iniciativa impulsada por Movimiento STEM y apoyada por Fomento Citibanamex. Tengo la distinción de ser una de las 10 docentes, una de las 10 mejores docentes a nivel global. Esto impulsado por el Global Teacher Prize, por la UNESCO y Fundación Barkey. En 2021, la revista Forbes me considera como una de las 100 mujeres más poderosas. Barkey me hace la distinción como una de las 50 docentes que está transformando Latinoamérica. La ruta no ha sido sencilla, no es fácil. Gracias. No es fácil, pero no estamos solos. Desventaja no es destino. Mis padres no fueron alfabetizados cuando eran pequeños. Mi papá recibió su certificado de secundaria hasta que estaba en la industria, pero le encantaba leer y me hizo creer que lo imposible era posible, que todo lo que yo pudiera imaginar lo podía lograr. Mi mamá firmaba con una X o con su huella. Se alfabetizó hasta que fue adulta. Cuando le hablaba de la escuela, porque no me aprendía las matemáticas, las efemérides, en la secundaria no podía exponer porque soy muy mala con la memoria, ella nunca desconfió de mí, siempre me decía, hija, estudia, no tengo nada que dejarte, lo único que te puedo dejar es tu educación, y pues me lo ha dejado todo. Como docentes, ¿qué tipo de docente queremos ser? ¿El que acompaña a María? Si nos comprometiéramos como docentes y como papás a honrar las preguntas, la curiosidad de los estudiantes, su voz, de los jóvenes, los niños, tendríamos millones de niños inspirados, millones de niños tratando de encontrar su rumbo, descubriendo sus talentos. En escala del 1 al 10, ¿qué tan curiosos se sienten? ¿Qué tan curiosos podrían llegar a ser? ¿Qué tienen en común las personas curiosas con los científicos? Se hacen preguntas. Honremos en las escuelas y en nuestras casas las preguntas de los estudiantes, las preguntas de nuestros hijos, de nuestras hijas. Manténganse curiosos. Muchísimas gracias.